Muy bien, Entendido, ¿no? vamos a orar para iniciar este discipulado. Amado Dios, gracias te damos por la bendición que nos da, Señor, de reunirnos una vez más, Señor, de manera virtual. Te damos gracias, Dios, por los medios que tú provees, Señor, para poder seguir fortaleciéndonos en tu palabra. Señor, que este tiempo que vamos a disfrutar en la meditación de tu palabra, Señor, sea de mucha edificación para todos, Dios. Te pido, Dios, que nos guíes que en este discipulado, Señor, seamos formados por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta es Amén. la segunda, bueno, tercera clase con la introducción del discipulado que hemos iniciado. Hoy vamos a ver lo que son los peligros de no conocer a Dios. La semana pasada hablábamos de el conocimiento de Dios, los beneficios que trae el conocer a Dios de manera que Dios se revela en su palabra, porque el detalle es que hoy en día, como siempre es enseñado, hoy en día mucha gente predica de Dios, pero no conocen a Dios. Es el problema que hoy en día carece la iglesia de este tiempo, que hoy en día pues cualquiera levanta una iglesia y bueno, ya prediquemos, dicen, pero el conocimiento de Dios se queda bien de manera bien vaga, pero nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios como se revela en su palabra. Por eso hoy tenemos muchas personas que hoy dicen, mi Dios no es así, mi Dios no mandaría a todos al infierno, mi Dios es amor y creamos un Dios a nuestra imagen y a nuestra imaginación, y eso recordamos que la clase pasada hablábamos de que poner un Dios a nuestro gusto se convierte en idolatría, porque nos estamos imaginando cómo es un Dios de acuerdo a mis necesidades y a sus necesidades, pero Dios se revela en su palabra tal cual es. Vamos a leer lo que nos dice este manual acerca de los peligros de no conocer a Dios. Así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, las devastadoras consecuencias de no conocerlos son también tan vastas que no pueden ser consideradas en detalle de esta obra. No obstante, mencionemos 6 de las consecuencias más básicas, las cuales son declaradas explícitamente en las Escrituras. No sé si alguien tiene la Biblia en sus manos que me ayude a leer Salmo 50:21. Buena Sandra. Ok, vamos a... Es- Listo. Estas cosas, sí, Ok. estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Muy bien, entonces en estas primeras preguntas que, bueno, más que todo de relleno, está las palabras claves del Salmo 50:21 Sí, es, pensaste y te reprenderé. No conocer a Dios nos lleva, dice la Escritura, dice, pensaste que yo he callado, que era como Él, él era como nosotros, que como les decía la clase pasada, a veces creamos a un Dios de acuerdo a nuestra necesidad y no estamos viendo al Dios de la Biblia. Y dice que de cierto sería como tú, pero te reprenderé, dice. O sea, el no conocer a Dios nos lleva a una reprensión delante de Dios. Dios nos va a reprender por no conocerle. Eh, Como muchas veces les he dicho también,
El problema es que hoy en día buscamos iglesias donde se nos predica bonito, que todo es amor, que todo es felicidad perdemos de vista al Dios de la Biblia y Dios se está revelando a través de su palabra. Y una de las consecuencias que nos lleva al no conocer a Dios es precisamente la reprensión de Dios. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, dice, el hombre forma su propia opinión y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Siempre resulta en el juicio de Dios. Resultará en el juicio de Dios. Vean qué interesante este párrafo que nos dice. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, dice, que hoy en día esto es con lo que yo lucho bastante. La gente hoy en día no está conociendo al Dios de la Biblia. Dice, el hombre forma su propia opinión y se hace una réplica de Dios en su propia imagen. La gente hoy en día, por ahí, cuando muchos predican y dicen, saca el campeón que hay en ti, cuando la Biblia nos enseña, nos enseña que realmente nosotros somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que necesitamos que la gracia de Dios llegue a nosotros y que Dios nos permita nacer de nuevo para poder arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces nosotros necesitamos verdaderamente conocer al Dios de la Biblia. Siempre dice, resultará en una visión deformada y degradada cuando imaginamos cómo sería Dios, que por ahí muchos dicen, no, yo miré al Señor Jesús y andaba de esta manera y de la otra, lo miré en un bombero y así ponen a Jesús como sería Él. Y eso es degradar a Dios. Realmente nuestra mente es tan finita que conocer a Dios en su cabalidad nos resultaría casi imposible, pero sí podemos llegar a conocer una parte de quién es nuestro Dios. Y si queremos conocer quién es nuestro Dios, debemos apegarnos a las Escrituras. El problema de hoy en día de que la iglesia ha abandonado las escrituras y se ha dejado llevar más por el Dios me dijo, Dios me reveló, Dios dice esto y lo otro, y nada de escritura. Y ese es un gran peligro que la iglesia de este siglo está corriendo. Se está dejando fantasear mucho por el emocionalismo, por los falsos profetas que hoy en día se han levantado y la iglesia va detrás de estas emociones y eso nos puede llevar a un gran peligro. Punto número 2, la falsa adoración. Un capítulo muy conocido. Tal vez alguien me ayuda a leer. Juan 4:22. Juan 4:22. 4:22. Sí. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Entonces, hermano Davis, no sé si en esta parte, cuando usted estudió, ¿qué es lo que usted pudo encontrar ahí? Dice, dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo, este mismo. Esto es lo que yo pude entender es la falsa, bueno, como usted dice al principio, el falso conocimiento de lo que es Dios en realidad. Y eso provoca adorar otros
Otras puede decir otros ídolos o otros dioses, porque no conocemos el verdadero Dios. Y por eso es que aquí en el capítulo, en el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, o sea, los que no conocen a Dios no van a adorar al verdadero Dios, que es el que da la salvación. Ujú, así es. Sí, Sí, de hecho, miren qué interesante lo que hace el no conocer a Dios provoca una falsa adoración. Miren, tristemente hoy en día la gente se vuelve adoradora de la adoración, o sea, no saben a quién están adorando. Mucha gente va sí, a la iglesia porque, qué bonito cantan ahí, que tienen todos los instrumentos y todo esto, y la persona que canta salió de un conservatorio y qué bonito todo, dicen. Y el detalle está que por estar viendo todo el show que se monta en la iglesia, no va a lo que va a adorar a Dios. El detalle está que cuando nosotros queremos adorar a Dios, a como a nosotros creemos que es la forma correcta, cometemos una falsa adoración. Yo les comentaba, una persona a mí se me acercó y me dijo, pastor, yo no puedo adorar con ustedes en su iglesia, dice, porque a mí me gusta el relajo, me decía. Y a mí eso, a mí eso no va conmigo, me dice. Así como ustedes adoran, no va conmigo, me dice. Y yo le dije, bueno, qué bueno, le digo yo, que no le gustó, porque la adoración no es para usted, la adoración es para Dios. Y si nosotros vamos como quien va a cualquier lugar donde hay de esas locoras y le metemos una moneda y queremos poner la canción que nos guste, realmente estamos yendo con una mala actitud a la casa del Señor a adorar. Adoramos a Dios como se ha revelado en su palabra. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo en este momento a esta mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Porque ellos decían, se debe adorar en este lugar, y los judíos dicen en este otro lugar, ¿dónde debemos adorar? Y Jesús le reprende y le dice, le dijo, ustedes adoran lo que no saben, dice, mas nosotros sabemos lo que adoramos. La adoración al Señor, mis hermanos, cuando nosotros no tenemos claridad de quién es Dios, nos lleva a cometer una falsa adoración y nos lleva a levantar lo que es un fuego extraño. Y sabemos lo que le pasó a aquellas dos personas que quisieron levantar una adoración, un fuego extraño a Dios, que el fuego los consumió. Gloria a Dios que en estos tiempos el Señor todavía es no nos misericordia. ha tenido esa misericordia, porque ¿qué pasaría si el Señor descendiera con su gloria a muchas iglesias? ¿Qué pasaría si Él examinara nuestros corazones, cómo estamos adorando a Dios? Entonces, como punto número 2 de los peligros de no conocer a Dios, es levantar una falsa adoración a Él. Dice, la idolatría tiene un lugar cada vez que adoramos algo o a alguien que no sea Dios, a Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos al error. La adoración falsa crea un Dios falso y en su mente y después adoran al Dios que han creado. ¿Por qué creen que hay tantas religiones? Y si usted se va a X religión, no voy a poner nombres para no, pero se va a X religión, ellos dicen, nosotros somos los verdaderos. Aquí está la presencia de Dios. Y donde quiera que usted va, ellos piensan que están en lo correcto.
y aunque no, no tengan la Biblia como fundamento, ellos según ellos están en lo correcto. Lo mismo le pasaba a Pablo cuando estaba en el judaísmo. Él decía que él perseguía a los cristianos porque él pensaba que hacía la voluntad de Dios. Él no lo hacía porque desconocía, sino que según él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y hoy en día mucha gente levanta la oración y no tienen ni la menor idea de quién es Dios, solo tienen el conocimiento general de quién es Dios, que es el creador de todo, pero no han profundizado quién es Dios. Por eso es necesario que la iglesia sea discipulada. Yo lucho precisamente con esto para que todos puedan ser discipulados y lleguen a un conocimiento de quién es Dios, que eso es lo que nos interesa realmente. Vamos a ver el punto número 3, dice la incredulidad o falta de confianza. Si alguien me ayuda con Romanos 10:14, por favor. Romanos 10:14. Sí, 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? vean este texto, lo que nos habla, precisamente hablando de incredulidad y la falsa confianza. En primer lugar, nos dice que cómo van a invocar a aquel en el que no han creído. ¿Cómo Y cómo van a creer si no han oído de él y si no hay nadie que les predique. conocerán? Creerán. El creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo las personas pueden creer en Dios si el pueblo cristiano precisamente hoy en día se ha envuelto más en emocionalismo, en autoayuda, como les digo, muchos predicadores hoy en día están exaltando más la persona de uno, del ser humano, que exaltar la persona de Cristo. Por eso hoy en día tenemos un cristianismo superficial. La gente hoy en día se vuelven como una generación de cristal. Si el pastor no lo saludó, ay, ya me voy de la iglesia, mejor ahí no me quieren. El pastor no me saludó, el hermano no me dio la mano cuando entré. Y precisamente porque no enseñamos la verdad del evangelio, porque la gente hoy en día cuando sale a predicar, ¿qué es lo que usted escucha? Cristo te ama, y sí, es una verdad, Cristo te ama, pero no enseñan. Pocas veces he escuchado personas escuchar en un evangelismo: arrepiéntete, eh, sal de esa condición de pecado. Pocas veces he escuchado personas que tienen esa valentía de predicar a las personas. Si no creen en el Señor Jesucristo, serán condenados. Porque el evangelio tiene que ver con dos partes de la vida. Recuerden cuando estuvimos leyendo el estudio de Romanos capítulo 1, cómo Pablo presentaba el evangelio. Presentaba primero la mala noticia, y la mala noticia es que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para que la persona conozca al Dios verdadero de la Biblia, tiene que conocer primeramente esa mala noticia, que todos somos pecadores, que necesitamos a Cristo Jesús
para que venga la buena noticia a nosotros. Solo Cristo es el único que puede traer la buena noticia a nosotros. Que esa noticia es la que nos da ese nuevo nacimiento y ese deseo de arrepentirnos de nuestros pecados. Mis hermanos, tenemos dudas, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, continuemos. Aunque este texto se aplica directamente a la predicación del Evangelio, tiene una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? Esto se aplica no solo en la fe del pecador que conduce a la salvación, sino que también la fe o confianza del creyente en Dios que es necesario para vivir la vida cristiana. Como ya hemos aprendido en el Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Solo los que conocen verdaderamente a Dios van a poner su confianza en Él. Recuerden que les he venido enseñando el domingo precisamente también de esa confianza que tiene el creyente en el Señor. Cuando el creyente ha puesto su confianza en el Señor, sabes que aunque vengan las circunstancias más adversas de la vida, el creyente va a seguir creyendo. Yo sé que mi Redentor, Él vive y Él tarde o temprano me librará de este proceso que estoy pasando. Esa es la confianza que tenemos en Dios, que aunque estemos pasando momentos difíciles, el Señor estará con nosotros. Punto número 4, una visión o concepto indiferente o apático del pecado. Y aquí es donde yo quiero hacer bastante énfasis, porque la doctrina del pecado es otra doctrina que hoy en día no le gusta tocar a la gente. Y es algo que necesitamos enseñar a las personas. Vamos a ir a 1 Corintios 15:34. Tal vez me ayuda leyéndolo, por favor. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si ustedes se fijan, algo que Pablo reprendió a los corintios fue precisamente que ellos no estaban velando debidamente, no estaban prestando atención al Señor, estaban cometiendo muchos actos de impureza, estaban viviendo una vida de pecado y con ir a la reunión del domingo, del Día del Señor, ellos pensaban que cumplían con sus actos religiosos, pero estaban deshonrando a Dios precisamente con todo lo que hacían. Y tristemente esto se ha metido hoy en día de iglesia. Gente que se para en un púlpito y no tiene cuidado de guardar su vida para el Señor. Esto, mis hermanos, nos lleva a una terrible condenación. Dios quiere que vivamos vidas santas. Dios quiere que entendamos quién es Él. ¿Por qué Dios odia el pecado? ¿Por qué Dios quiere que nosotros vivamos en santidad? Él quiere que nosotros comprendamos eso. Las traducciones inglesas de este versículo dice, vocomens sober, sean de una mentalidad sobria, pero este mandato, verdad debidamente, también puede ser traducido como sean sobrios o despiértense de su propio etíoco
o embriaguez, puesto que no conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos o embriagados con respecto a los peligros del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Miren, aquí quiero hacer un paréntesis. El Señor, pues, en su, en su misericordia, pues, me ha llevado a mí ya durante más de 20 años en este camino. Y yo he pasado por muchas iglesias, yo les he contado. No muchas, realmente solo he estado en 4 iglesias con gracias sin fin. Y, y la verdad que las dos primeras que estuve son de trasfondo carismático, donde le gustaba entrar en esos éxtasis que de repente la gente se tiraba al piso y empezaba a balbucear y hacer cosas extrañas. Yo practiqué eso, no se lo voy a decir, me da pena, pero sí lo practiqué. Y, y lo digo porque en el trasfondo histórico de este verso de Corintios, precisamente es lo que estaban cometiendo, estaban haciendo esta iglesia, que ellos se embriagaban, decían, para ver a los dioses, y Pablo los reprendió, precisamente porque ellos estaban abusando del vino, ellos decían, no, es que así estamos más cerca de Dios. Y lo que lógicamente tenían sus revelaciones por el hecho de que estaban ebrios. Y yo estuve en una iglesia así, que íbamos a los famosos encuentros y había una charla del vino nuevo. Y ahí decían, van a recibir al Es Espíritu así. Santo. Y, y nos daban a tomar vino de uva y decían, den vuelta, decían, y que van a recibir el Espíritu Santo. Y lógicamente, el vino, más estar dando vueltas, saltando y dando vueltas, nos llevaba a un éxtasis. Y, y leyendo las escrituras, pues precisamente Pablo reprendía a los corintios por estas prácticas que hoy en día se están repitiendo de nuevo. La gente no está conociendo al Dios de la Biblia. Dios es un Dios de orden, mis hermanos. Dios lo que menos quiere es que la iglesia suya sea comparada como un circo, que es lo que Pablo también enseñaba. ¿Que acaso los no conversos, dice él, no los van a ver hacer esto y no van a decir que están locos? Nuestra fe es una fe razonable. Nuestra fe es una fe que tiene que ver con un orden en Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Punto número 5. Ya solo tenemos 8 minutos antes que nos saque Zoom. Oremos, mis hermanos, para que muy pronto pues Dios provea para que tengamos ya esta plataforma de manera premium y no estemos sujetos al tiempo. Así que vamos a avanzar. El tiempo. Sí, ya tenemos 7 minutos. La iniquidad. La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estilo de vida apartado de la ley o la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no estuviera ley o como si nunca hubiese dado su ley a los hombres. Esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. Proverbios 29:18, si alguien me ayuda, por favor. No tiene, así. Ya no. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces vemos ahí, mis hermanos, que es necesario de que nosotros nos fijamos bajo la palabra de Dios, porque sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena, hace lo que quiera,
Y es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día es lo que dice, el profeta dijo tal cosa y no está en las escrituras. Es como, no sé si han visto un video que anduvo un tiempo en las redes sociales de un pastor que decía, no está en la Biblia, pero yo te lo aseguro que Judas fue salvo, dice. Y porque dice, y empezó Sí, a imaginar y dice que Jesús descendió a las profundidades del infierno y fue por Judas, dice. sí, Y él decía, y no está en la Biblia, pero yo te lo aseguro, dice. sí. Y ese es el problema de hoy en día. No quieren obedecer la palabra de Dios. Y por eso es que el pueblo se desenfrena. El pueblo cree cualquier cosa que le dicen. Porque es necesario que haya ley, haya profecía, haya un orden dentro de la iglesia de Dios. Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es algo que nosotros debemos aprender. De hecho, algo que yo quiero es pegar ese versículo de entrada de la iglesia para que aprendamos cómo conducirnos, decía Pablo, dentro de la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos, por cuestiones de tiempo, vamos a irnos de un solo al versículo, al inciso 6. Igual ustedes tienen su material para que lo vayan repasando y vayan llenando las tareas también. El juicio divino. El juicio divino. Aquí vamos a ver. Juicio divino y destrucción. Esta es las consecuencias que más aterradoras de ignorar el conocimiento de Dios que nos enseña los siguientes pasajes sobre esta verdad. Vamos a leer, bueno, aquí ya los escribió, miren, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren qué terrible esta palabra que Dios da. El desechar el conocimiento de Dios, mis hermanos, trae consecuencias muy graves a nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros como cristianos pongamos empeño en discipularnos, pongamos empeño por conocer más las escrituras, para que así no seamos llevados por vientos de doctrina, como dicen las escrituras, y no seamos llevados por falacias. Es necesario que nosotros conozcamos las escrituras. La falta de conocimiento de Dios es devastadora, conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y finalmente a la destrucción de individuos y sociedades. Nuestra ignorancia de Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones futuras. Algo que a mí me llama la atención de la Biblia es que en el Antiguo Testamento decía, y se levantó un rey que no conocía a Dios, y este llevó al pueblo a la destrucción. Y después decía que se levantó uno y hizo las cosas conforme a lo que Jehová les había mandado, y el pueblo prosperaba. Conocer a Dios, mis hermanos, nos lleva a tener sus bendiciones. El ignorar el conocimiento de Dios nos lleva a cosas devastadoras a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestras generaciones. Muy bien, tenemos 2 minutos y medio. No sé si alguien quiere comentar algo para terminar. Bueno, lo que hoy aprendí hoy es acerca de esto mismo, del conocimiento de Dios, de la palabra, y algo que se me vino así la imaginación en el capítulo anterior, en el tema anterior, es que nosotros, al no conocer la palabra de Dios, podemos llegar a un momento de ser idólatras de nuestra propia creencia, ¿verdad? Sí, Así no sé si me doy a entender, pero es algo así como de ser, de idolatrar mi creencia, porque estoy errado, porque no conozco la palabra de Dios. así es, Sí. así es. Hermano David, ¿quieres comentar algo antes que terminemos?
Pues no, por ser nuestra primera vez, creo que vamos a ir aprendiendo en el camino. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, digo, está en muting. Encienda el micrófono. Sí, sí. No, pues estuvo interesante la enseñanza a pesar de que no estaba con ustedes, porque hay personas que se idolatran, a veces idolatran hasta al pastor, a veces, porque les predica una prédica que le da la conveniencia de ellos. Ujú, así es. Sí, Entonces, mis hermanos, esto sería todo. Solo vamos a orar para despedirnos. El próximo viernes vamos a entrar a lo que es la lección 2, que es creciendo en el conocimiento de Dios. Así que vayamos haciendo la tarea para que la próxima clase estemos listos. Nos despedimos en oración. Amado Dios, gracias por esta noche que nos has regalado. Gracias por este tiempo, Dios. Te pido, Dios, que bendiga la vida de mis hermanos, Señor, y que nos ayude, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y podamos seguir siendo edificados y discipulados por ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendice su familia, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, nos estamos viendo el próximo domingo en el culto.